¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, espero que estéis muy bien. Comienza un nuevo curso académico y, por supuesto, una nueva temporada de este vuestro programa, la cuarta ya. Pero vamos a lo que vamos. Empezaremos con una reflexión sobre el mundo y la historia en general. Tendremos como invitado de honor a don Ramón Besonías, docente y experto en el uso de la IA, que nos explicará usos reales de la IA en, educación primaria. El profesor productivo vuelve para hablarnos de buenos hábitos. Jesús Rivas de Redacta.me nos dará otra píldora educativa sobre cómo usar correctamente esta herramienta para terminar con la sección de los acertijos peliculeros. ¿Preparados? Comienza la cuarta temporada del podcast Inteligencia Artificial y Educación. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? El tema del que hablamos hoy se me vino a la cabeza el día que un librero me animó a comprar los 2 volúmenes de biografías de Stefan Zweig. Me contó con una media sonrisa que abrió su librería por culpa de una de esas biografías, concretamente la de María Antonieta. Hace muchos años se la prestó a un amigo y este nunca se la devolvió. Decidí montar la librería, me dijo, para que cuando volviera a pedirme un libro, poder vendérselo. Así que, ni corto ni perezoso, salí con los 2 tomos bajo el brazo y una certeza: los libros a veces forman o fundan destinos. Empecé por la biografía de Erasmo de Rotterdam y sentí que algo se repetía. Zweig describe una Europa sacudida por la guerra y el fanatismo, masas arrastradas por pasiones, certezas que se derrumban, mapas que quedan obsoletos de la noche a la mañana, autoridades religiosas y políticas endurecidas ante el miedo. Cuando el mundo acelera, primero llega la confusión, y si hay temple y criterio, después llegará la razón. 5 siglos después, la escena nos resulta familiar. Trump, Putin, Gaza, polarización, propaganda, algoritmos que amplifican el grito y convierten la simplificación en consigna. La inteligencia artificial añade vértigo a un ecosistema ya hiperacelerado, multiplica la información y con ella el riesgo de desinformación, promete productividad y al mismo tiempo amenaza con convertir la atención en un recurso escaso. Si hacemos caso a la historia, toca esperar para que llegue la razón. No hay atajo tecnológico que evite el trabajo de formar criterios. Erasmo defendió el diálogo frente al dogma. En el aula actual, eso se traduce en debates reglados. Sin lenguaje, la IA manda. Con lenguaje, la IA se ordena. La alfabetización algorítmica, explicar qué hace un modelo, de dónde salen sus datos y dónde se equivoca, es el nuevo aprender a leer. La imprenta aceleró la difusión, la IA acelera la producción. Evaluemos menos por el trabajo final y más por el proceso visible. La primera reacción al cambio es, por tanto, la confusión. Nombrarla en clase es también educar. Ojalá nuestras escuelas creen ese criterio que nadie nos pueda arrebatar. En medio del ruido y de la prisa, hagamos sitio a lo que sí cambia la historia. La educación, con mayúscula y tilde en la O. Jesús Rivas nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Con Redacta.me Jesús Rivas nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Escucha bien, no pierdas el compás. Y por supuesto, en esta cuarta temporada no podía faltar don Jesús Rivas de Redacta.me,
que otro curso más nos va a dar semanalmente una edupíldora educativa sobre el buen uso de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. ¿Qué tal el verano? Una temporada más, aquí seguiremos compartiendo tips, estudios e informes con nuestra audiencia. Y en el episodio de hoy te traigo las claves del nuevo informe de la empresa de inteligencia artificial Anthropic. Un informe que habla de cómo están usando la inteligencia artificial los docentes universitarios. Pues bien, te cuento que principalmente los docentes utilizan la inteligencia artificial para automatizar tareas, como un compañero de pensamiento y también para realizar evaluaciones. En primer lugar, automatizan lo tedioso y se quedan con lo humano, es decir, la balanza se inclina hacia la co-creación en tareas con contexto y creatividad, como por ejemplo la docencia, el diseño de lecciones o la redacción de proyectos, y hacia la automatización en lo administrativo, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con informes. Por ejemplo, la IA redacta el borrador de una rúbrica y el docente la ajusta a su criterio. En cambio, la confección de un calendario se delega casi por completo a la IA. En segundo lugar, se habla de que un uso principal es preparar cursos y materiales. Del análisis de 74.000 conversaciones, el 57% se enfocan en el desarrollo del currículum, mientras que el 13% se basan en investigación académica y el 7% en evaluación. Por ejemplo, le podemos pedir a la IA un esqueleto de un programa con objetivos, lecturas y actividades. Por último, se habla de la evaluación. El gran debate. Aunque la evaluación aparece menos que en otras tareas, cuando surge, en el 48,9% de los casos, se automatiza fuertemente. Es decir, la IA ejecuta la tarea. Aún así, el profesorado encuestado la considera el área donde la IA es menos efectiva. Por ejemplo, generar comentarios iniciales sobre un ensayo puede ahorrar tiempo, pero la nota final y el feedback es clave y se debe mantener en manos del docente. Pues bien, Luis, el informe de Anthropic muestra que los docentes universitarios están experimentando activamente con la IA y que, según otro informe de Gallup, están ahorrando más de 6 horas semanales. Creo que este informe es una muestra del equilibrio, la eficiencia y creatividad. La automatización está reservada para lo rutinario, mientras que la colaboración con herramientas de IA puede potenciar la elaboración de nuevos contenidos y formas de enseñar. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Podemos asegurarnos de que la IA potencie el aprendizaje sin sacrificar la integridad, creatividad y valoración docente? Hasta la semana que viene, Luis. Con cada píldora que Jesús dará, sube el volumen, vamos a volar. Con Redacta no hay nada es igual. María Chat, IA digital. En este beat tu mente va a estallar. No puedes andar por ahí matando gente. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes, ¿de acuerdo? Confi, tío. Esta temporada comenzamos pisando fuerte. Ni más ni menos tenemos de invitado estelar a don Ramón Besonías, docente, apasionado de la tecnología y mucho más. Hoy nos viene a contar cómo podemos usar la inteligencia artificial en primaria. Adelante, Ramón. Hola, soy Ramón Besonías, profesor de filosofía en un instituto extremeño. Utilizo la IA generativa en mis clases, la utilizan mis estudiantes y formo a otros docentes para aprender a utilizarla con cabeza y con creatividad. Gracias, Luis, por tu invitación y un saludo a todos aquellos que nos estéis escuchando. Hablar de inteligencia artificial en primaria parece toda una osadía. A priori se supone que la IA debiera quedar fuera de esta etapa, no solo porque la legislación limita su uso a los 14 años, sino porque el desarrollo cognitivo en esas edades implica la puesta en funcionamiento de destrezas que piden el uso de otras herramientas más manipulativas y analógicas. Si asusta el impacto que pudiera tener la IA en manos de adolescentes, en el caso de niños pequeños ese temor se agranda. Sin embargo, pese a que los medios ponen el foco en el uso de la tecnología en las escuelas, es realmente en el entorno familiar donde comienzan a sentarse rutinas de uso que después influirán en los hábitos del menor en otros entornos sociales. Si un niño
a una temprana edad empieza a utilizar dispositivos digitales y puede que también con ello herramientas de inteligencia artificial, y lo hace sin supervisión y ayuda de adultos, cuando llega a la escuela, por mucho que el docente no haga uso de esas herramientas en su aula, el estudiante ya ha adquirido una cultura digital con múltiples focos distópicos. ¿Dónde aprender entonces con mayor seguridad y criterio a utilizar esas herramientas? Sin duda, en la escuela. Si la decisión de incorporar o no inteligencia artificial en la escuela es importante, la pregunta posterior sobre cómo enseñar con ella es aún más compleja. Una cuestión que genera ríos de tinta digital en redes y foros académicos. Todos los maestros de primaria con los que he hablado han observado un aumento de estudiantes que empiezan muy temprano a utilizar inteligencia artificial generativa. El acceso a dispositivos, a menudo sin control, y el contagio social acaban llevándoles a usarla, ya sea a través de las aplicaciones específicas o integradas en otras como redes sociales, plataformas de streaming, etc. Las familias no solo permiten su uso, sino que permanecen en un rol pasivo y desconocen cómo usarlas con criterios éticos y de salud. Esto nos lleva al rol que debe adoptar la escuela bajo este escenario. Obviar, replegarse, prohibir, no formarse, hacer como si no existiera este problema, dejar que sea la familia quien se encargue de esta tarea. La cuestión es que tarde o temprano las rutinas asentadas en el estudiante de primaria acabarán configurando su forma de percibir la realidad, de aprender y comunicarse, y afectarán, sin duda, al proceso de aprendizaje. Obviarlo es ingenuo e infértil. Tarde o temprano nos explota en la cara exigiendo una intervención. Superado este escollo, acerca de si hay que usarla o no usarla, viene el verdadero reto: cómo hacerlo y cuándo. Cómo, es decir, la didáctica, y cuándo, es decir, el desarrollo evolutivo, son dos preguntas que van de la mano. Y si es una cuestión relevante, especialmente en primaria, también en secundaria requiere una reflexión serena y una evaluación. Entre los 6 y los 12 años, el cerebro tiene un ancho de banda limitado. Está en un proceso madurativo donde, si una tarea tiene muchos pasos o demasiada información, los alumnos pueden perder el hilo, y donde los filtros éticos son muy delicados. Si sucede en secundaria, imaginad en primaria. El menor es más vulnerable a entornos digitales no pautados. Aprender con pasos cortos, apoyos visuales y supervisión del maestro es esencial en los procesos de aprendizaje en esta etapa, y lo es también, sobre todo en entornos vulnerables, en las etapas siguientes. De ahí que la IA tenga aún más relevancia como herramienta de diseño curricular del docente y no tanto como un gadget a usar en el aula. Aún así, no es lo mismo su uso en el primer ciclo que, por ejemplo, en quinto o en sexto de primaria. En el primer ciclo, es decir, de 6 a 8 años más o menos, se busca consolidar la lectoescritura y el cálculo básico, con apoyo visual y pasos cortos, como dijimos antes, a través casi siempre de papel y bolígrafo, o representaciones visuales en la pizarra. Escribir y comprender lo escrito o leído es básico. El maestro de primaria puede usar la IA para generar recursos que faciliten esos objetivos, pero la recomendación más razonable es limitar o eliminar el uso directo de la IA por parte de los menores. La lectura puede ir mejor en papel para textos largos o con muchas inferencias. La pantalla funciona mejor, funciona bien para tareas más cortas y guiadas y en entornos multimodales, con actividades como localizar ideas, vocabulario, aplicar juegos sencillos. Cuando nos vamos al segundo ciclo de primaria, es decir, con 6-10 años, el estudiante aumenta su memoria de trabajo y amplía su vocabulario y conocimiento del mundo. Y puede empezar a resolver problemas que requieren cierta inferencia. Es probable que ya tenga asentada cierta rutina de uso. Por eso, en estas edades puede ser relevante empezar a hablar de ello en el aula y sugerir usos menos tóxicos y más educativos. Incluso ir probando con diferentes tareas sencillas de uso de IA, ¿no? Controladas, por supuesto, y sin acceso a una cuenta individual. Por ejemplo, usamos 15 minutos una IA en la pizarra dentro de una secuencia donde antes y después el estudiante debe usar papel. Es decir, usamos papel, después IA y después usamos papel. Le pedimos a la IA que le dé pistas y no respuestas, anotando los pasos y decisiones en una hoja. Una tarea muy sencillita, que no lleve mucho tiempo. Esto debiera ir acompañado de charlas con las familias, un estudio previo de hábitos en casa, grado de pregnancia de la IA en ciertas tareas cotidianas de uso y comunicación.
y desde ahí decidir cómo empezar a abordar esto en clase. Integrar estos hábitos sencillos en comunidades de aprendizaje, con grupos interactivos donde las familias aprendan y enseñen a sus hijos dentro del entorno del aula, no solo dentro de su casa, podría ser también un buen comienzo. El objetivo es reducir el riesgo de hábitos indeseados, de uso de la IA y la tecnología por extensión, ¿no? E ir preparando al estudiante para etapas posteriores donde la tecnología tendrá un peso mayor en sus rutinas, en su comunicación con iguales, ¿vale? Y por supuesto en los usos educativos que le vaya a dar después. Definir metas digitales realistas por ciclo, incluir mini charlas y establecer normas claras de uso responsable no es un mal comienzo. Quizá hoy nos parezca extraño hacer esto, pero el impacto que va a tener sobre los menores la IA será exponencial en los próximos años. Tomar conciencia de ello y empezar a sembrar es de sabios. Cuando pasamos ya al tercer ciclo de primaria, es decir, los 10-12 años, el estudiante ya es capaz de realizar planificaciones no complejas, lee más fluido y va asentando estrategias de comprensión profunda. Tareas de investigación, argumentación y verificación de fuentes pueden realizarlas con cierta autonomía. Diseñar retos educativos sencillos donde la IA tenga una función vehicular dentro del proceso de aprendizaje puede ser eficaz, pero requiere también que el estudiante no abra cuentas individuales. El docente debe de controlar el proceso de aprendizaje, el entorno de uso y los pasos a seguir, además de planificar el proceso de tal forma que la IA sugiera y el estudiante decida, generando él mismo borradores y comentarios y los exponga en formatos no escritos, como una breve defensa oral. También explicando por qué, en esa defensa oral, explicando por qué, citando fuentes, cómo ha hecho ese trabajo con la IA. Hablar de la IA también, de los peligros que tiene, de las ventajas creativas que puede suponer en el trabajo de clase. Este método será esencial en la etapa posterior de la ESO y, por supuesto, en el bachillerato. El objetivo es asentar rutinas de uso responsable, ético y creativo, a través de las cuales el estudiante sea quien comprenda, analice, argumente y cree, y donde la IA tenga un rol detonante, activador de preguntas, sugeridor de líneas de trabajo, estructurador de ideas, que después el estudiante debe anotar y explicar en contextos donde la IA no sea necesaria. Si empezamos desde los 10 años, paulatinamente, con criterios y una evaluación, cuando el estudiante llegue a la ESO aprenderá a usar la IA con cabeza y creatividad, y la utilizará como vehículo de aprendizaje y no meramente como un recurso de supervivencia, de copia y pega. Los cambios de hábitos sociales en el uso de la tecnología requieren una intervención temprana, pero debe hacerse con criterios pedagógicos y en función del contexto. En entornos vulnerables, el enfoque es más delicado y requiere de estrategias previas de reflexión, compartida entre familias, estudiantes y docentes, y que estén encaminadas a repensar hábitos como, por ejemplo, la alimentación, el sueño, el uso de los dispositivos. Esto es, por supuesto, un enfoque sistémico que es necesario. La IA no va aislada del resto de la realidad del alumno, ni la del profesor o el centro educativo. La IA puede ser una excelente herramienta para crear recursos adaptados, reescritura de textos por edad y nivel lector, explicaciones simplificadas y ampliadas de contenidos curriculares, vocabulario progresivo, con posibilidad de seleccionar palabras claves según la etapa, textos visuales como infografías, pictogramas, mapas mentales, materiales auditivos como narraciones de cuentos, explicaciones, tareas manipulativas y lúdicas como por ejemplo instrucciones de juegos didácticos adaptados al contenido, creación de materiales adaptados también para alumnos con necesidades educativas especiales como dislexia o TDAH, por ejemplo textos con tipografía legible, espaciado ajustado, o alumnado con TEA, donde se puede aplicar secuencias con apoyos visuales, pictogramas, anticipadores. Generación de cuentos sociales personalizados para hablar de habilidades socioemocionales. Traducción y adaptación de contenidos para alumnado recién llegado o en entornos multilingües o entornos muy vulnerables, donde no sepan nada de español, por ejemplo, ¿no? Generación de versiones interculturales de historias, fiestas, costumbres, hábitos cotidianos, errores de interpretación según la cultura o el idioma, fichas de trabajo personalizadas en distintos niveles de dificultad, ejercicios interactivos con retroalimentación inmediata, historietas y cuentos personalizados con nombres, temas, intereses que tenga el alumnado, ayuda para diseñar situaciones de aprendizaje, retos, misiones adaptadas al grupo, creación de materiales narrativos como cartas, diarios, mapas, personajes. Vale. Quien
¿Quién no se le ha ocurrido, por ejemplo, pues los códigos secretos, los escape room, los retos con pistas, los juegos de rol, las cartas de personajes? Una corrección también guiada y secuenciada, ¿no? Con sugerencias para mejorar las producciones de los alumnos, creación de avatares, ilustraciones generadas por IA, que se pueden acompañar de textos creados por los alumnos o ayudado por la IA, generación de rúbricas para el profesorado, informes automáticos de progreso, también para el profesorado, cuadernos de trabajo, etc. Las posibilidades son infinitas. El reto más delicado es realmente saber ajustarlo a nuestros objetivos y saber evaluar esos recursos y reajustar su uso para mejorar el aprendizaje. Consejo: no usar la IA si no la has probado antes y te has formado mínimamente en el manejo básico de las herramientas. Segundo, empezar con tareas de poca complejidad, estructura simple y tiempos breves. Tercero, informar, formar y dialogar con las familias, implicándolas en el proceso. Cuarto, diseñar los procesos de aprendizaje y de enseñanza previamente, es decir, pensar cómo los vas a evaluar y observar cómo los usan los estudiantes, de tal manera que esa observación te permita a ti saber cuál es la mejor manera de programar, diseñar esas actividades y que salgan mejor. Procurar que la herramienta no sustituya al estudiante y active en él destrezas cognitivas, creativas, colaborativas, aquellas que tú crees que hay que reforzar en el grupo, depende del contexto. Cuidar mucho la forma de uso, que sea ética e inclusiva. Cuidado con los permisos. En primaria los estudiantes, ya sabéis, no pueden tener cuentas individuales de IA, pero sí se puede, con intervención del profesor, control, ayuda, guía, usarlas en el aula de una forma vehicular, breve y paulatinamente más compleja, ¿no? En tiempo y en estructura. Y por último, mucha paciencia. No esperes resultados inmediatos porque requiere entrenamiento. Pide ayuda, colabora con otros docentes, aprende de ellos, gente que ya la haya probado, trabaja en pequeños proyectos con algún compañero, haz trabajos colaborativos breves y luego vete aumentando la dificultad de las tareas de los alumnos, etc. Espero que este breve paisaje por la IA en primaria te haya entrado hambre de probarla y, por supuesto, quitado un poquito el miedo de unir esas dos palabras que parecen contradictorias, que es IA y primaria. Un saludo y nos vemos en las aulas. Como hemos dicho, se acabaron las vacaciones de verano y vuelve don Guillermo Antón, el profesor productivo. A ver qué herramientas y qué novedades tenemos en este nuevo curso. Muy buena, Guillermo. Buen día, Luis. Madre mía, lo rápido que ha pasado el verano. Y ya estamos en el curso 2025-26 con una nueva temporada de podcast. Como es el primer episodio de este nuevo curso que empieza, en lugar de traeros una lista de novedades y noticias o herramientas que se han actualizado, no quiero agobiaros todavía y os voy a contar un par de cosas sobre los hábitos, a los que normalmente no les damos importancia y suponen una forma fundamental de cambiar nuestro trabajo, nuestra dieta, nuestra salud o, en definitiva, nuestra vida. Bueno, vamos a ser sinceros, en realidad hablo de los hábitos porque en el mes de agosto he decidido desconectar por completo. He puesto el automático en el blog y en las redes sociales, me he ido de vacaciones y este audio de este episodio lo he grabado a mitad de julio. Y no sé lo que va a pasar con la IA en agosto. Ni lo sé ni me importa, porque me he ido de vacaciones, que me las he ganado. Pues eso, que no me gusta engañaros, así que vamos con los hábitos. Si nunca te has parado a reflexionar sobre los hábitos, entonces espero despertar en ti la curiosidad. Y si ya has integrado su importancia, espero ayudarte a mejorarlos. Y antes de meterme en materia, lo quiero enlazar con el episodio 124 del podcast, del 27 de junio, en el que os hablé de la gestión del cambio de IA en educación, y en el que nombré la importancia de integrar el uso de la IA en nuestras tareas diarias. Vamos al lío. Un par de preguntas rápidas. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a usar ChatGPT aplicándolo a tus tareas docentes? ¿Y cuánto tiempo al día pierdes trasteando con el móvil en redes sociales sin saber muy bien por qué lo abriste? Pues eso mismo. Vamos a empezar y os voy a comentar la Biblia de los hábitos, que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Es un libro que te va a ayudar a cambiar tu vida sin tener que levantarte a las 5 de la mañana para hacer yoga o para meditar.
James Clear parte de la premisa de que los pequeños hábitos pueden marcar grandes diferencias. Y estos hábitos atómicos pueden suponer un 1% de cambio, pero repetidos cada día de nuestra vida nos hacen avanzar en un proceso de mejora continua. No os cuento todo el libro porque hay muchos resúmenes muy completos en Internet o muchos vídeos de YouTube, pero me voy a centrar en lo que James Clear llama las 4 leyes y las voy a aterrizar en crear un hábito positivo como es usar ChatGPT o eliminar el hábito negativo de perder mucho tiempo con el móvil en redes sociales. La primera ley dice que hay que hacerlo visible y asociarlo a una señal, porque todo hábito comienza con una señal. De modo que si queremos empezar a usar ChatGPT para hacer las rúbricas hay que ponerlo fácil, en primera línea de batalla. Por ejemplo, cada vez que abras el navegador, que tu página de inicio sea ChatGPT. O pega un post-it en el ordenador, rúbricas con ChatGPT. Solo eso. Que la pestaña del navegador o el post-it actúen como tus señales, como una campanilla para los perros de Pablo. Este gesto pequeño te recuerda que la IA está ahí para ayudarte. Al contrario, si lo que quieres es dejar de mirar el móvil mientras corriges o preparas tus clases, la señal tiene que desaparecer. Así que deja el móvil en otra habitación o pon un post-it en el ordenador que ponga apaga el móvil. Segunda ley, hazlo atractivo. Para que algo se convierta en hábito tiene que tener un punto positivo. ¿Cómo hacemos atractiva la idea de usar ChatGPT para tareas docentes? Pues muy fácil. Empieza por una que te dé muchísima pereza. Por ejemplo, crear una rúbrica desde cero. Pídele a la IA una rúbrica y disfrutarás de esa sensación gloriosa de tener una rúbrica completa, terminada, en 10 segundos. Y para hacer atractivo el dejar de mirar el móvil, vincúlalo a una pequeña recompensa que recibirás posteriormente. Aunque, en el caso del móvil, la recompensa puede ser el mismo tiempo ahorrado, por la eficiencia de las tareas docentes que no interrumpimos. Imagínate lo que harás con el tiempo ganado, y ese puede ser tu recompensa. Tercera ley, hazlo fácil. ¿Quieres usar ChatGPT más a menudo? Pues no puedes empezar con voy a rediseñar todas las actividades y todos los exámenes de todas mis clases con ChatGPT, sino que hay que empezar con algo, como voy a hacer las rúbricas con ChatGPT. Un cambio atómico, 2 minutos, que te dé la sensación de que es manejable y que puedes hacerlo. Busca el artículo del blog sobre las rúbricas y adapta los prompts y verás lo bien que funcionan. Para dejar el móvil, lo mismo. No empieces con no lo voy a tocar en todo el día. Es mentira y lo sabes. Empieza con no voy a mirar redes sociales hasta esta hora. Y luego ya irás ampliando el territorio libre de uso. Insisto, empieza por logros pequeños pero que sean posibles y realistas. El hábito no se trata de construirlo desde el heroísmo, sino desde la facilidad. Cuarta ley. Hazlo satisfactorio y obtén una recompensa. ¿Has usado ChatGPT para hacer tu primera rúbrica de curso? Apúntalo. Date un premio, el que te funcione a ti. El cerebro necesita ese pequeño refuerzo psicológico, aunque sea virtual. O a veces basta con el simple hecho de tachar esa tarea de nuestra lista. ¿Has estado toda la tarde sin mirar el móvil y has conseguido corregir los exámenes de todo un grupo? Pues te has ganado episodio doble de tu serie favorita, que para eso ahorramos el tiempo, para dedicarlo a lo que nosotros elijamos. Pero claro, no compenses teniendo el móvil mientras ves los episodios de Netflix. En resumen, el libro Hábitos Atómicos no trata de ser una persona perfecta. Se trata de ser una persona que mejora un poquito cada día. Y así se construye un hábito, aunque sea un hábito minúsculo. El libro de James Clear tiene muchas otras ideas muy interesantes, pero ahora vamos a aterrizarlo al terreno práctico con el método Seinfeld. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Polvo será más polvo enamorado. Este sistema toma su nombre del actor Jerry Seinfeld, protagonista de la comedia del mismo nombre, Seinfeld, famosa en los años 90. Y si sabes de qué serie estoy hablando, seguro que ya acumulas como mínimo 3 sexenios. El cómico comentó esta técnica en una entrevista como un consejo anecdótico para crear el hábito de escribir cada día. Y es muy tonto, muy básico, muy rudimentario y todo lo que quieras. Pero lo importante es que funciona y funciona muy bien. Consiste en colgar un calendario bien visible y tachar con una X cada día que cumplas el hábito. Ya está. Puede ser los hábitos que hemos nombrado, como usar ChatGPT para hacer rúbricas o bajar el uso del móvil en 1 hora diaria.
lo que tú elijas, lo que tú digas, lo que tú quieras. Es mejor afrontar los hábitos de uno en uno, pero también podemos combinar varios de diferentes campos. Aunque tampoco vale la pena ser demasiado ambicioso al principio. Y no hay que subestimar el valor psicológico de esta herramienta, porque ver esa cadena de X tachadas creciendo cada día en el calendario refuerza nuestra autoestima. Nos recuerda que estamos avanzando y nos anima a continuar. Es una liberación de dopamina por la satisfacción de la tarea cumplida. Además, el feedback es inmediato y brutalmente claro. Si ayer no lo tachaste, lo sabes. Y si llevas una semana de X seguida, no quieres romper la cadena. No hace falta tener una app en el móvil ni nada más. Un folio y un rotulador rojo bastan. Bueno, ya tenéis la teoría y la práctica, así que ya podéis aplicarlo a lo largo de este inicio de curso para mejorar en el tema que vosotros elijáis. Pero tampoco os penséis que todo va a funcionar al 100% y a la primera, porque esto ya lo sabemos nosotros, que somos docentes, y vemos cómo funciona el aprendizaje. Pero vamos a ir probando y aprendiendo de los errores y los aciertos. Recuerda, empieza pequeño y ya tendrás tiempo de crecer, pero por lo menos empieza. En el blog hay un artículo en el que hablo un poquito más de este tema y también podéis pedirle a ChatGPT que os explique más en profundidad o incluso que os elabore un plan personalizado que se adapte a vuestras circunstancias. Si el tema te ha gustado y quieres que amplíe con más detalles o si quieres contarnos algunas cosas sobre los hábitos que intentas cambiar, eliminar o crear, nos gustaría que nos lo pusieras en los comentarios del podcast o a través de las redes sociales. Saludos a todos y todas y os doy de nuevo la bienvenida a esta nueva temporada del podcast IA y Educación. Menuda vuelta de vacaciones, aunque estuviera grabado antes de vacaciones. Guillermo, como siempre, te vas superando semana a semana. Y oye, sobre Seinfeld, ya sabéis que el acompañante co-guionista de esa serie es el señor Larry David, que posteriormente se hizo todavía más famoso con su serie. ¿Sabéis cómo se llama? Curb Your Enthusiasm. No suena, ¿verdad? Pero ¿y si os digo que es modera tu entusiasmo? Eso sí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Polvo serán, más polvo enamorado. Polvo serán, más polvo enamorado. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Vamos viendo el final. Vuelven los acertijos peliculeros. Vamos con la primera película de la temporada. Atentos y atentas. ¿La revolución? Cuando el tiroteo termina, los muertos se entierran y los políticos entran en acción. Y el resultado es siempre igual, una causa perdida. Así que, ¿tú quieres la perfección o nada? Eres demasiado romántico, amigo. La revolución es como la más bella historia de amor. Al principio, ella es una diosa, una causa pura. Pero todos los amores tienen un terrible enemigo. El tiempo. Tú la ves tal como es. La revolución no es una diosa, sino una mujerzuela. Nunca ha sido pura, ni virtuosa, ni perfecta. Así que huimos y encontramos otro amor, otra causa. Pero solo son asuntos mezquinos. Lujuria, pero no amor. Pasión, pero sin compasión. Y sin un amor, sin una causa, no somos nada. Nos quedamos porque tenemos fe. Nos marchamos porque nos desengañamos. Volvemos porque nos sentimos perdidos. Morimos porque es inevitable.
Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal uno de estos libros de Guillermo Antón, el profesor productivo. Cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en YouTube. Y aunque la cosa está como está, moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Political fear, no time for action.